Hola, Dios te bendiga. Te doy la bienvenida una vez más a este programa La Biblia leída y explicada. Hoy vamos a continuar leyendo el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, y vamos a leer dos pasajes. El primero se titula Jesús principia su ministerio y el segundo Jesús llama a 4 pescadores. Se encuentran en los versículos desde el 14 hasta el 20. Pero como son bien corticos, por eso vamos a leerlos los dos. Pero antes, como siempre, vamos a orar. Padre Santo y amado, te damos muchas gracias en esta hora por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias porque tú estás aquí con nosotros, Señor. Yo te ruego que en esta hora, Dios mío, tú me uses para tu gloria, tú pongas palabras en mi boca para ministrar a tu pueblo. Cancelamos toda obra de las tinieblas que quiere impedir el fluir de tu palabra. Y te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que tú, Dios mío, nos ministres en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Así que vamos a leer, mis hermanos, en Marcos 1, verso 14. Dice así: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Gloria sea al Señor. Entonces aquí vemos, mis amados hermanos, cómo ya Jesús, después que estuvimos estudiando en el capítulo anterior, que fue bautizado y fue llevado por el Espíritu al desierto para ser probado, para ser tentado, luego comenzó Jesús su ministerio y empezó a predicar. Y precisamente dice que cuando fue Juan encarcelado, y aquí no se nos dan muchos detalles de esto, recordemos que Marcos va como bien rapidito, pero gracias a otros evangelios como el Evangelio según San Mateo, el Evangelio según San Lucas, podemos tener otros detalles donde conocemos las causas de por qué Juan fue encarcelado. Pero Juan fue encarcelado y sabemos que luego fue decapitado, y realmente Jesús, él tenía su ministerio, pero ya cuando Juan fue encarcelado es como que ya Jesús entendió que ya era el tiempo de llevar su ministerio pues a otro nivel, que ya había llegado su tiempo para él poder entonces asumir esta responsabilidad de la predicación del evangelio. Y vemos cómo dice que Jesús vino a Galilea. Es decir, Jesús, él estaba viviendo en Nazaret anteriormente, pero ya cuando comenzó su ministerio, él se fue a la región de Galilea, que era una región pues mucho más poblada, donde había mucho comercio, una región marítima. Y Jesús escogió ese lugar, y se piensa que precisamente Jesús hizo su ministerio allí porque en esta zona habían muchos judíos, pero la mentalidad de los judíos era un poco diferente. Y los judíos de Judea y de Jerusalén fueron los que más fuertemente y férreamente lo persiguieron. Sin embargo, los judíos de la región de Galilea era como un poco, su mente estaba como diferente, eran unos judíos que eran menos radicales, se dedicaban más al comercio, y pues allí Jesús realmente pudo desempeñar una labor muy linda. Es decir, Jesús pudo predicar y hacer muchos milagros en esta región de Galilea. Entonces se nos dice que predicaba el evangelio del reino de Dios, es decir, las buenas noticias, que es lo que significa la palabra evangelio. ¿Y cuáles eran las buenas noticias? Que el reino de Dios se había acercado, que el tiempo se había cumplido, que el reino se había acercado y que tocaba arrepentirse y creer en este evangelio, creer en esta nueva noticia, en esta buena noticia de que el reino de Dios se había acercado. ¿A través de quién? Pues a través de la persona de Jesús. Y esto es algo que en aquella época
A nosotros ahora evangelio nos suena como una palabra que significa religión cristiana o algo así, pero para ellos no era así, sino que evangelio era una palabra que ellos conocían porque precisamente era lo que hacía el Imperio Romano. Normalmente cuando iban a conquistar una nueva región, enviaban emisarios para anunciar que se había acercado el Imperio de Roma y para tratar de negociar condiciones de paz de manera tal de que evitar tener que tomar el lugar por medio de la violencia y para no tener que derramar sangre, trataban de negociar la rendición del lugar. Es decir, se enviaban estos emisarios que daban la buena noticia, el evangelio del que el reino de Roma se había acercado y que lo que había que hacer era rendirse y aceptar el gobierno romano. Entonces, si la región o el poblado no se querían rendir y no querían aceptar por las buenas, por así decirlo, el gobierno de Roma, pues entonces ya Roma sí tomaba la decisión tal vez de ir pues entonces a conquistarlos y ya con otro tipo de métodos más severos. Entonces, ellos en este contexto era para ellos, es decir, cuando Jesús se les acerca y les empieza a hablar de otro evangelio, porque ya ellos estaban bajo el Imperio Romano, pues entonces era muy curioso, ¿no? Porque parecía casi un mensaje político y Jesús les estaba diciendo que el reino se había acercado, pero no el reino de Roma, sino el reino de Dios. Pero que de la misma manera Jesús estaba llevándolos a la paz, estaba llevándolos a que por medio del arrepentimiento se rindan a Dios, confesando sus pecados. ¿Para qué? Para que no tengan que después comparecer ante Dios como juez. Así que es un paralelismo que en aquella época se podía entender muy bien. Para nosotros es distinto porque ya asociamos la palabra evangelio con cristianismo, pero para ellos tenía incluso una connotación un poco política y podía llamarles la atención. ¿Cómo es esto de que el reino de Dios se ha acercado y el evangelio y qué hay que hacer en este evangelio, ¿no? Y entonces Jesús le decía que lo que había que hacer era precisamente rendirse, arrepentirse, pero todo desde un punto de vista espiritual y creer en esta buena noticia, creer en el reino de Dios. Entonces nos dice también que Jesús, además de predicar el evangelio, de las primeras cosas que hizo fue hacerse de un equipo. Es decir, aunque él podía predicar solo el evangelio, podía hacer milagros, podía hacer muchas cosas, Jesús decidió trabajar en equipo, Jesús decidió hacer discípulos para primeramente garantizar el relevo y el nacimiento de la iglesia, porque Jesús sabía que su tiempo era breve para cumplir su ministerio y él necesitaba pues capacitar a los hombres que iban a continuar el ministerio cuando él partiera de la predicación del evangelio y de toda esta etapa de reconciliación que Dios le ha dado al hombre la oportunidad de arrepentirse, de entrar en paz con Dios, de hacer las paces con Dios antes de que entonces sí venga el reino de Dios con poder y gloria y que ya en ese momento pues ya no va a haber nada que hacer. Entonces vemos que él reclutó a estos hombres que es decir, según los estudiosos, ven que eran hombres bastante jóvenes. Los discípulos que Jesús reclutó eran personas de aproximadamente veintitantos años de edad, eran personas jóvenes, llenas de vida. Jesús ya tendría como unos 30 años, así que sería mayor que ellos para esta fecha. Y vemos que Jesús los llama y vemos que eran de oficio pescadores. Y esto es algo muy interesante y muy curioso porque en aquella época, en esta época, ¿qué sucedía? Que la educación de los niños era en la ley y en los profetas, es decir, en las sagradas escrituras. A los niños varones judíos se les instruía en las sagradas escrituras mientras eran niños y tenían que estudiarlas y aprenderlas y memorizarlas. Y luego se les sometían a procesos de selección, procesos de examen, donde ellos tenían que demostrar sus conocimientos y solamente los mejores, solamente los más cualificados podían continuar estudiando después de los 12, 13 años. El resto tenían que ir con su padre al negocio de su padre
porque no podían continuar los estudios ya que no demostraban la capacidad de dominar y de conocer al pie de la letra todas las escrituras. Por lo tanto, de estos que sí permanecían estudiando, es que luego iban a salir los maestros, iban a salir los rabíes, iban a salir aquellos que iban a ser sacerdotes, escribas. Entonces, ¿qué sucede? Que aquellos que no cualificaban eran los que eran eliminados del colegio y ya tenían que hacer labores como por ejemplo esto del comercio, la pesca y bueno, todas las labores que se hacían en aquella época. Entonces, los rabíes, los maestros de la época, cuando iban a escoger sus discípulos, los escogían entre aquellos que habían sido cualificados para continuar estudiando. Nunca un rabí de aquella época iba a escoger a sus discípulos dentro de los que habían sido descalificados. Un rabí de aquella época no iría a buscar discípulos entre pescadores ni entre hombres de oficio, sino iría a la sinagoga para escoger a los mejores estudiantes, a los más capacitados. Por lo tanto, a Jesús sí se le conocía como un rabino y tenía, es decir, tenía ese prestigio, tenía ese reconocimiento. Y entonces cuando Jesús llega y le dice a estos hombres, les dice, venid en pos de mí y haréis que seáis pescadores de hombres. Ahí vemos por qué la reacción de ellos, que al instante dejaban todo para seguir a Jesús. En aquel momento, en aquel punto, ellos todavía no entendían que Jesús era el Mesías, ellos lo veían como un rabino, pero para ellos, independientemente que era evidentemente la gracia y el llamado de Dios a sus vidas que le llevaba a eso, pero en el plano de su mente para ellos era como una gran oportunidad, como una oportunidad única. Wow, yo que fui desechado, yo que fui rechazado, yo que no cualifiqué para continuar los estudios, tengo la oportunidad de que un rabí me escoja a mí. Eso es algo como que, wow, es como una oportunidad, esto no se puede rechazar porque era como algo muy sublime, muy bien visto y que uno fuera discípulo de un rabino. Y por lo general eran los discípulos los que escogían a los rabinos, no los rabinos los que escogían a los discípulos, es decir, los escogían, pero primero los escogían entre los candidatos, es decir, los estudiantes escogían a qué maestro querían parecerse y como se presentaban para poder ser escogidos y luego el maestro de los que tenía pues escogía cuáles él entendía que eran mejores candidatos para ser sus discípulos, pero en este caso estos hombres no estaban buscando ser escogidos, ellos estaban simplemente en sus labores y por eso es que Jesús en algunos momentos le decía, no me escogieron, no me escogiste vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Es decir, que Jesús salió, Jesús les vio, les escogió y para ellos era como un tremendo privilegio. Es como si ahora una persona estuviera en un oficio trabajando y pasa de pronto un profesor de una universidad muy prestigiosa y le dice, mira, quiero que te regalo una beca en la universidad y puedes estudiar y no tienes que pagar, pues eres bienvenido para estudiar una carrera con los gastos pagos. Eso es como, wow, qué bendición, qué privilegio. Y entonces vemos cómo estos hombres dicen que al instante dejaron las redes, es decir, no se podía dejar pasar una invitación como esa. Y lo mismo hizo con Jacobo y con Juan, hijos de Zebedeo. Y al parecer Zebedeo era un hombre que tenía como ciertas posibilidades porque tenía varias barcas, sus hijos estaban trabajando en su negocio, que es lo normal, pero tenía también jornaleros, es decir, tenía empleados que trabajaban para él. Era una persona que tal vez no era como muy rico, pero sí era una persona que ya el hecho de que tenía su propio negocio, tenía empleados, pues que estaba bien posicionado. Pero sus hijos dejaron al instante el negocio porque era mucho mejor ser un discípulo, mucho más honroso, mucho más prestigioso, seguir a un rabino que dedicarse a un negocio que en aquel tiempo, bueno, pues que se veía como algo más secular, más mundano. Entonces, vemos también interesante que Jesús cuando llamó a
a los dos hermanos, es decir, él no llamaba a uno y al otro no, sino que él llamó a Pedro, que todavía en este momento no se llamaba Pedro, se llamaba Simón, a Simón y a Andrés su hermano, llamó a Jacobo y a Juan su hermano, es decir, y aquí vemos cómo Dios trabaja en familia. El Señor es un Dios de familia, Dios ama a la familia y Él trabaja en familia. Cuando Él empieza a trabajar con uno en una casa, empieza a contagiarse el otro y el otro porque Dios le gusta ese trabajo en familia, lo vemos así. Cuando Dios llamó a Moisés, también no solo llamó a Moisés, sino que llamó a su hermano Aarón y a su hermana María para que compartieran juntos el ministerio. Y esto es algo muy lindo porque Dios es muy familiar y le gusta que ejerzamos el ministerio en familia y en amor. Esto es algo realmente muy bonito y muy interesante. Así que bueno, así es como empieza el ministerio de Jesús predicando y haciéndose de un equipo que iban a andar con él, que iban a caminar con él, a los cuales él iba a preparar y a capacitar. Y eso también nos enseña que nosotros debemos aprender a trabajar en equipo. Muchas veces, a veces Dios nos da dones, nos da capacidades para hacer cosas y a veces andamos un poco queriendo hacer las cosas por nosotros, pero a Dios le gusta que trabajemos en equipo para su obra, que animemos a otros a unirse, a servir junto con nosotros, le demos la oportunidad, porque es una oportunidad y un privilegio cuando nosotros le damos entrada a otras personas para que puedan servir a Dios junto con nosotros y también que podamos hacerlo en familia. Es maravilloso. Así que espero que te haya sido bonito, edificante e interesante estos pasajes y nos vemos Dios mediante en el siguiente programa donde ya vamos a comenzar a ver cómo Jesús empezó a hacer milagros y cosas maravillosas durante su ministerio. Gloria a Dios. Así que le damos gracias a Dios. El Señor te bendiga mucho y nos vemos en el siguiente programa. Chao.